Por años, en mi familia hemos llegado a pensar que fuimos condenados a una serie de maldiciones como consecuencia de mi hermana. Ella comenzó a practicar magia oscura, algo que mis padres no aceptaron al principio, pero con el tiempo se hicieron a la idea, siempre y cuando no nos afectara. Desafortunadamente, lo hizo. He aquí nuestras experiencias. Después de que mi hermana confesara a mis padres que no quería ser católica y prefería un culto a Satanás, las cosas se pusieron tensas en casa. Mi padre advirtió a mi hermana sobre las terribles consecuencias que eso podría acarrear, pero ella jamás quiso hacerle caso. Cuando entrabas en su habitación, te encontrabas con un ambiente tenso. Siempre tenía inciensos negros encendidos, y cuando no estaba nos pedía que no entráramos. Obviamente, siendo el menor, sentía que podía desobedecer a mi hermana y entrar sin su permiso. Para mí, era intrigante desafiarla y que ella no se diera cuenta de que yo estuve ahí. Pero una de las últimas veces que entré, me topé con algo que no me esperaba. Mi hermana salió por un momento, y ya que nunca nos decía a dónde iba, así que quise aprovechar para indagar entre sus cosas. Su habitación siempre tenía maña para entrar, así que con tan solo empujar un poco la puerta hacia arriba, el seguro se botaba. Pensé que esa ocasión, en la que invadía su habitación sería como las anteriores, pero esta vez un olor nauseabundo, casi me hizo vomitar, no sabía si era el olor a incienso o algo más. Entonces vi sobre su escritorio algunas cosas aterradoras que me dieron escalofríos. Tenía una estatua del diablo y muchas imágenes diabólicas, entre estas cosas había un frasco. Al principio, pensé que era papel arrugado de color negro lo que estaba ahí, pero me sorprendí cuando finalmente mi cerebro le halló forma. Era una gallina negra boca abajo. El pico lo tenía casi aplastado hacia uno de los costados del frasco, tenía a su alrededor lo que parecía ser sal, y a un lado de ella había una foto de una persona que no conocía. La examiné con cuidado, no podía creer que mi hermana estuviera haciendo ese tipo de maldades. De pronto, la gallina parpadeó y no dejaba de mirarme, aún había vida en ella. Yo no podía dejarla ahí, así que me dispuse a abrir el frasco, pero estaba fuertemente cerrado. Y cuando menos me lo esperé, alguien me agarró del hombro. Me asusté tanto que solté el frasco y este se estrelló en el piso. La gallina ya estaba muerta, tenía los ojos cerrados. Me giré rápidamente y me encontré con mi hermana. Ese día, ella me regañó bastante e incluso me lastimó. Tuve miedo de comentarle a mis padres, porque ellos mismos me habían prohibido entrar a la habitación de ella, pero ellos tenían que saber lo que estaba haciendo mi hermana con los animales. Cuando le dije a mi hermana que la acusaría, ella me advirtió que tenía el poder suficiente como para hacerme pasar un mal rato, y más valía no meterla en problemas. Con esa advertencia, sentí mucho miedo y preferí guardármelo. El tiempo pasó, y las conductas de mi hermana se volvieron muy drásticas. Ya no comía con nosotros, pocas veces la llegaba a ver, aunque viviéramos en la misma casa, y la música que escuchaba no tenía sentido alguno. Ella le decía a nuestros padres que así era feliz y que así la dejáramos. Con el tiempo, mis padres dejaron de presionarla y la dejaron ser ella misma. Pasaron unas semanas, desde aquel incidente en la habitación de mi hermana, y a mí me seguía atormentando lo que vi. Cada vez que la veía, no podía evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían opacos, como si hubieran visto demasiado y ya no pudieran reflejar la luz de antes. Sin lugar a dudas, mi hermana estaba pasando por un proceso de transformación que la estaba alejando de nuestras vidas. Ella se sumergió aún más en sus prácticas oscuras. Su habitación se convirtió en un santuario oscuro, donde cada objeto parecía tener un propósito oculto y siniestro. Colocaba inciensos negros que llenaban el aire, con su aroma pesado y penetrante. Hizo amistades en la escuela con los mismos gustos, a quienes invitaba a la casa, y me sorprendía que mis padres no le dijeran nada al respecto, que simplemente lo permitieran. Empecé a sospechar que mi hermana les había hecho algo, para que no la molestaran.
Me sentía desesperado ante esta situación e intenté hablar con mi hermana una y otra vez, pero cada conversación parecía ser en vano. Ella estaba decidida a seguir su propio camino, sin importar las consecuencias que esto pudiera tener, para ella misma o para nuestra familia. Con el tiempo, la distancia entre mi hermana y el resto de nosotros se hizo más evidente. Ya no compartía nuestras comidas, ni participaba en las actividades familiares. Se encerraba en su habitación durante horas interminables, sumergida en sus rituales y prácticas oscuras. A pesar del miedo que sentía hacia mi hermana y sus acciones, una parte de mí aún quería ayudarla. Sabía que algo dentro de ella estaba mal y que ella pedía a gritos ser rescatada. Pero cada vez que intentaba acercarme, ella me rechazaba con frialdad, como si fuera un extraño en su propia casa. Mis padres, por su parte, parecían resignados a la situación. Aceptaron que no podían cambiar a mi hermana y decidieron dejarla ser quien era, incluso si eso significaba alejarse cada vez más de ella. Me parecía aún más extraño todo esto, así que busqué ayuda a través de un sacerdote del templo cerca de mi casa. Nunca me ha gustado ir a misa, pero esa vez fui, solo para hablar con él, para contarle lo que estaba sucediendo en casa. Tuve la fortuna de que pudo darme tiempo para escucharme. Esa vez me desahogué completamente con él, incluso recuerdo haber llorado mucho. Notó mi preocupación, así que me pidió que llevara conmigo agua bendita y aprovechara un momento en el que me quedara solo en casa, para rociarlo por todas partes, especialmente por la habitación de mi hermana. Después de eso, tendría que buscarlo para que fuera a bendecir la casa. No me parecía mala idea, así que me dispuse a hacerlo. Me quedé solo todos los días después de llegar de la escuela. Mi hermana estaba estudiando en la preparatoria, así que tenía un par de horas para hacer lo indicado por el sacerdote. Mi madre había ido al mercado y mi padre estaba trabajando, así que tenía todo el tiempo para hacerlo. Comencé desde la entrada hasta el baño y el estudio, seguido de mi habitación y luego la de mis padres, hasta que llegué por fin a la habitación de mi hermana. No había entrado a ella desde el incidente con la gallina, así que tenía mucho miedo, pero sabía que era necesario hacerlo. Abrí la puerta y en cuanto se abrió por completo, emanó una energía negativa que jamás había sentido en mi vida. Era una sensación horrible. Pude observar una sombra muy alta y en forma demoníaca que desapareció cuando yo entré. Debo decir que eso me dio mucho miedo y me dejó petrificado, pero luego de eso, comencé a rociar por todas partes, en cada objeto, cada frasco. Había cosas que no entendía qué eran, había escritos que no comprendía qué decían, y entonces la vi, una fotografía de mis padres, dentro de un frasco de vidrio, dentro venían varias cosas, de las cuales me di cuenta de que había chiles verdes y mucha sal. La foto de mis padres estaba de cabeza. Supuse que eso era algo malo, y tenía que deshacerme de ello, así que lo tomé, pero antes me aseguré de que mi hermana no estuviera detrás mío como la vez pasada. Puse otro frasco allí al cual le metí cosas que me encontré, esto con el fin de que mi hermana no se diera cuenta de su ausencia rápidamente. Llevé el frasco a mi habitación, lo cerré con llave y vacié todo en el piso. Un olor nauseabundo salió del frasco, no sabía por cuánto tiempo había estado sellado. Saqué la foto de mis padres y le rocié agua bendita, mientras que todo lo que contenía el frasco lo vacié en una bolsa y la tiré a la basura. Fue cuestión de minutos. Mi madre llegó a casa y lo primero que hizo fue preguntar por mi hermana, parecía como si hubiera despertado de un trance. Subió y al abrir la habitación de mi hermana descubrió todo lo que tenía. Tomó una bolsa negra de basura y tiró todo. Temía la reacción de mi hermana, pero estaba contento porque parecía que mi madre había despertado de un trance en el que llevaba tiempo. Cuando llegó mi hermana, le gritó a mi madre, preguntándole por qué lo había hecho, pero mi madre no le hizo caso y era ella quien estaba regañando a mi hermana. Mi padre regresó del trabajo y también cuestionó a mi hermana por esa conducta. Mi hermana terminó por amenazarnos a todos, pero fue mi madre quien la regañó y le pidió que se callara.
La casa se llenó de un silencio tenso después de ese incidente. Mi hermana finalmente se retiró a su habitación enojada y resentida. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que la sombra que había envuelto nuestra familia comenzaba a disiparse lentamente. Mis padres, por otro lado, estaban visiblemente perturbados por lo que habían descubierto. Se dieron cuenta de que habían ignorado las señales durante demasiado tiempo, permitiendo que la oscuridad se apoderara de nuestra casa sin siquiera darse cuenta. Pero ahora, con los ojos abiertos, estaban decididos a cambiar las cosas. Mi hermana fue castigada severamente por sus acciones. Durante un mes se le prohibió salir de su habitación, excepto para ir a la escuela. Mis padres buscaron ayuda profesional para ella, deseando desesperadamente encontrar una forma de sacarla de su gusto irreconocible por lo satánico. Lo que sí notamos es que la atmósfera en casa comenzó a cambiar gradualmente. La presencia que antes había pesado sobre nosotros parecía haberse ido. Sin embargo, en mi hermana aún había oscuridad en su mirada. Yo sabía que ella estaba muy enojada, sobre todo conmigo, porque se enteró de que había vuelto a entrar a su habitación. La verdad es que para mí, el proceso fue muy difícil. Había visto cosas que no podía olvidar, cosas que aún me persiguen en mis sueños durante mucho tiempo. Con el tiempo, mi hermana comenzó a cambiar. A medida que recibía ayuda y apoyo, lentamente empezó a encontrar su camino de regreso hacia la luz. Sin embargo, repentinamente el comportamiento de mi hermana tenía arranques de furia, a mí me maldecía y me amenazaba, pero yo sabía que era algo pasajero, pues poco después me pedía disculpas. Cabe señalar que aún puedo mirar sombras entrar a su habitación, risas demoníacas salir de él, y que cuando mi hermana duerme, aún la escucho hablar por las noches. No es en nuestro idioma, pero lo que dice no me deja nada tranquilo. Aunque ya es pocas veces cuando llega a pasar, me ha llegado a asustar. Se podría decir que aún conserva cierta oscuridad dentro de ella. Le comenté a mis padres sobre el sacerdote y que se había ofrecido a ayudarnos a bendecir la casa. Desde que el sacerdote llegó a la casa e hizo la bendición, noté que mi hermana volvió a ser la misma de antes, aquella hermana con la que había crecido y que era feliz. Desde entonces, ya no volví a escucharla hablar por las noches. Fue algo difícil, pero sobresalimos de este problema, que la verdad comenzó a afectarnos y teníamos que ponerle un fin. Por lo pronto, las cosas están más tranquilas, aunque sé que dentro de mi hermana, aún aguarda algo de oscuridad que no podremos sacar. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.